Buenas tardes, profe. Te voy a exponer la línea de tiempo de la filosofía. Entonces, para empezar, línea de tiempo de la filosofía, presentada Jenny Puig, presentado por Valentino Z 2020. Como primera época encontramos la edad antigua, como estábamos hablando en clase, la de los presocráticos, en la cual se encuentra Tales de Mileto, quien decía que el principio de todas las cosas era el agua. En continuidad aparece Anaximandro, quien decía que las personas se reproducían en los peces y cuando ya estuvieran en su totalidad ya salían de ellos. También explicaba que la Tierra no tenía movimiento, o sea que permanecía estática. El otro es Anaxímenes, la cual decía que, él decía que el arjé de todo era el aire. También encontramos a Parménides, quien decía que la vida era una permanencia y que también cada quien tenía su propia identidad. El que sigue es Pitágoras de Samos, quien decía que la Tierra era esférica y que nosotros los humanos éramos inmortales. Heráclito decía que, él hablaba de la diferencia y el cambio, o sea que la Tierra que las cosas que componían la Tierra, estos sufrían ciertos cambios, digamos que materiales. También se encuentra dentro de esta época Sócrates, quien decía que, él hablaba del método mayéutico, la cual consistía en la pregunta, el por qué y el para qué. También hablaba sobre la razón, como digamos, él empezaba a razonar y ya no creía como en la mitología, por decirlo así. El otro es Demócrito, quien decía, hablaba del ser y el cambio del mismo. O sea, que nunca iba a permanecer igual, intacto, sino que iba a tener ciertos cambios y daba la explicación del porqué del cambio. También encontramos a Platón, que él era un idealista y daba como sus propias teorías de del origen del universo. Aristóteles, él era un metafísico, también decía que él se basó más que todo en la ética y la moral y también en la política. Aquí ya empezamos la etapa del medioevo, que era entre la fe y la razón. El primero que encontramos es San Agustín, la cual decía que él defendía mucho a Dios, ¿sí? O sea, él veía en todo la participación de Dios. De San Buenaventurado, otro entre esta época, él expresaba, no hacía la participación de Dios como el anterior, sino él expresaba la preocupación que tenía por Dios, porque en esta época ya como que lo empezaron a dejar de lado y como le dije anteriormente, se empezó a ver más que todo el racionalismo. Santo Tomás, más que todo, como lo dije anteriormente, se centró en la fe, la creación y también como en la razón, y empezó a razonar como diciendo que Dios
no era tanto el centro del universo, también se basó en lo científico. Guillermo de Ockham, este decía que pues la Tierra no era pues normal, o sea que estos sufría cambios materiales como cósmicos, por decirlo así. Bueno, Tomás de Moro, bueno, utilizó la utopía, que era la ficticia con ideales. Es decir, que él mezclaba como lo mitológico con el razonamiento que él tenía para pues, dar aportes a la filosofía. Nicolás de Cusa volvió como al anterior, que era lo de Dios, que todo giraba alrededor de Dios. Entonces él decía que lo creado es imagen de Dios. Bueno, aquí ya empezamos lo que es la modernidad, es decir, la razón como principio. Bueno, el primero que encontramos es Thomas Hobbes, que bueno, este se basó más que todo en la filosofía política y pues en el razonamiento y en el participar más en los ideales políticos y pues a niveles culturales. Bueno, René Descartes, este básicamente es reconocido por ser el padre del racionalismo moderno. Isaac Newton, bueno, este se caracterizó por realizar experimentos en el que demostrará el movimiento del universo. Bueno, Burns Spinoza, este tenía la sustancia en la realidad, o sea, este ya no tomaba en cuenta las mitologías ni nada de eso, sino simplemente la razón crítica que ellos tenían. Jean-Jacques, bueno, este más que todo se fundamentó también en la filosofía política, pero dando ideas, o sea, aportes a la política. Dalton, este era un empirista y tenía experiencia y tenía que tener la experiencia y la observación de hechos. Es decir, que si digamos a él le decía algo, él no lo iba a creer hasta no observarlo, hasta no comprobar que era cierto. Immanuel Kant, bueno, este se basó en la filosofía crítica pero constructiva a su vez. George Hegel, este se basó en el método dialéctico, que como lo hemos venido trabajando, pues se trata de los diálogos y conversaciones entre los demás. Bueno, en Karl Marx ya empezamos la época de los pensadores de la sospecha, es decir, entre la modernidad y la contemporaneidad. Bueno, este como que más que todo también trató de la política porque pues hablaba del capitalismo y pues de todo relacionado con ese tema. También encontramos a Friedrich Nietzsche, la cual él se basó en el nihilismo, que era pues la negación de toda creencia, como decir la religión, la ciencia y todo eso. Encontramos a Sigmund Freud, que pues es reconocido más que todo por ser el padre del psicoanálisis, por realizar análisis constructivos y pues las críticas. Martin Heidegger,
Bueno, esto ya entra entre los representantes contemporáneos de la filosofía. Es preguntas del ser, del por qué y el para qué de las cosas. También encontramos a Antonio Gramsci. Él decía que, bueno, él era un periodista y a raíz de su carrera, pues él vino como proporcionando conocimientos de la filosofía, ya que pues como que conoció el y él era marxista. También encontramos a Ludwig Wittgenstein. Bueno, que este se basó fue en el lenguaje y el mundo, es decir, el lenguaje del mundo en lo que él expresaba, lo que el mundo nos daba a entender por medio de diferentes cambios. Max Horkheimer, bueno, este da una crítica a la razón instrumental. Este le gustaba dar sus propias teorías, sus propios ideales. Encontramos a Jean-Paul Sartre, que él más que todo no en, así que pues decidió irse más que todo por la ciencia y pues era ateo. Hannah Arendt. Bueno, ella dio una contribución a la política, pues bueno, básicamente se caracterizó por eso. Claudie Levi-Strauss. Bueno, este se basó fue en la antropología estructural y también como en la creación como ejemplificando la creación del universo de los diferentes autores representantes. Jacques Lacan, él hizo, como pues lo dije anteriormente, fue una contribución, un aporte al psicoanálisis, ya dando sus propias, fue como digámoslo así, un discípulo del padre del psicoanálisis. Michael Foucault, bueno, él se centró en el saber, en el poder y en la producción de sujetos. Esto ya fue como más en el conocimiento de los individuos. Y por último encontramos a Gilles Deleuze, que se basaba en la diferencia de los diferentes componentes del universo. Muchas gracias.